En entrevista con Noticias Caracol, el superintendente financiero habló sobre el poco crecimiento económico en el país, los retos del sector financiero para aumentar su tamaño, el salario mínimo y las recomendaciones para que los colombianos puedan endeudarse a través de buenos créditos. El salario mínimo. ¿Qué tanto tiene que ver el actual salario mínimo de los colombianos con su capacidad para ahorrar, para solicitar créditos y para invertir? Yo diría el salario promedio, no el salario mínimo, porque el salario mínimo es una parte del salario promedio. Yo creo que el salario promedio en Colombia es muy reducido. Y eso se ve claramente porque la gente que tiene los ingresos más bajos de la economía solamente le alcanza para comer. Y entonces, si le alcanza para comer, no tiene posibilidades de ahorrar. Y si no tiene posibilidades de ahorrar, sus dineros no pueden ser invertidos. Entonces tiene pocas posibilidades de ahorrar en los bancos, tiene pocas posibilidades de hacer inversiones en el mercado de capitales y tenemos en ese caso una demanda muy reducida por acciones o por bonos. En fin, ahí tenemos un problema serio. ¿El salario debe aumentar exponencialmente o debe ser muy prudente porque eso también choca con otras aristas de la economía? Siempre diría que la razonabilidad tiene que estar encima de las preferencias ideológicas o de las preferencias de grupo. Tenemos que ser razonables, o sea, no podemos seguirle un salario exponencialmente a todo el mundo porque las empresas no aguantan. El salario es un costo de las empresas. Claro, a mí me gustaría que la gente gane un poco más para que pueda de esa manera resolver mejor sus problemas, pero ni tan cerca que queme, ni tan lejos que no alumbre. La persona de a pie, ¿qué tanto conoce y tiene acercamiento con el sistema financiero del país? El acercamiento que tienen los ciudadanos de a pie con el sistema financiero tiene que ver en gran medida con la forma que se vinculan a la entidad a través de créditos o de depósitos. Lamentablemente, y eso tengo que decirlo porque es importante, el tamaño del sistema financiero en Colombia es muy pequeño. En la jerga decimos que es poco profundo, representa alrededor de 45% del PIB. La cantidad de créditos que se otorga a la economía desde los bancos. Y eso es una ridiculez. Es sumamente pequeño. En los países asiáticos, por ejemplo, la profundidad del mercado de crédito es alrededor del 200%, 300% del PIB. Entonces, una de las cosas que nos hemos propuesto es hacer crecer el sistema financiero. Pero hay muchos otros retos. En la Superintendencia Financiera, desde el año pasado, ha comenzado un proceso de desarrollo de lo que llama 5 proyectos estratégicos. Y esos 5 proyectos estratégicos tienen que ver con la implementación de las finanzas abiertas. ¿Qué tanto podemos crecer? ¿Hay recursos suficientes para crecer en materia de créditos, de seguro y de inversiones en el mercado de valores? Yo diría que no, pero eso tiene una causa primaria. Uno de los grandes problemas de la poca profundidad del sistema financiero es la poca liquidez que existe en la economía. O sea, mientras yo digo, la profundidad del mercado de crédito es de 44%, uno pregunta, bueno, ¿y cuál es la liquidez que existe en la economía? Midiendo todos los medios de pago que existen en la economía, incluyendo la plata que tenemos en los bolsillos o los depósitos que tenemos en los bancos, eso representa alrededor del 49% del PIB. Nuevamente le traigo como ejemplo, los asiáticos tienen una liquidez que representa 200% del PIB, 300% del PIB. Estamos muy lejos de esos estándares. Y eso tiene que ver con una política monetaria que se ha seguido en Colombia desde hace muchos años, muchas décadas diría yo, muy conservadora. Con tasas, cuando era necesario, de tasas de política monetaria muy altas, como la que tenemos ahora. Pero en el fondo una poca cantidad de dinero en el sentido amplio que existe en la economía que limita las transacciones en los mercados. Ese es tal vez uno de los principales problemas que tiene la economía colombiana. Hay poca liquidez. Estamos en una encrucijada, los colombianos somos muy pobres y además no tenemos un buen acceso o un acceso grande al sistema financiero como los créditos para seguir creciendo e invertir. ¿Esa es la encrucijada de Colombia hoy? Hay muchas encrucijadas. La primera creo que tiene que ver con el origen, y el origen tiene que ver con las tasas de ahorro e inversión. Si hay poco ahorro, hay poca inversión doméstica. Y si hay poca inversión doméstica, hay poca expansión de capital.
Y si hay poca expansión de capital, hay pocas posibilidades de crecimiento. Entonces la economía crece poco y los ingresos son muy reducidos. Y entonces acabamos con un país que tiene un ingreso per cápita muy reducido comparado con los que les he mencionado. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, no solamente tienes ahorros pequeños y tasa de inversión pequeña, sino tienes una cantidad monetaria, una liquidez muy reducida, que era la que mencionaba anteriormente, que comparado a los estándares internacionales realmente palidece en una forma escandalosa. Si no hay liquidez, superintendente, ¿de dónde salen más créditos? Ese es el promedio, ese es el problema fundamental que tiene la economía colombiana, que hemos venido hablando de eso hace rato. Necesitamos, aparejado a la expansión del crédito, aparejado a la expansión del mercado de capitales, necesitamos también una expansión de la liquidez global. Claro, eso significa que también podremos tener más ahorros y más inversión, que es justamente lo que nos permite hacer expansión de capital. Mejor dicho, oiga, esto hay que mirarlo, como dicen los economistas, o decimos, en equilibrio general. Todo tiene que ver con todo. Y esto es unas cosas fundamentales que o no se ha entendido o no se ha querido mirar, pero esos son los grandes problemas que tiene el país. ¿Qué tan necesaria era una ley de financiamiento para promover sectores como el financiero? Este no puede ser un país que tiene un presupuesto reducido. Tiene que tener unos presupuestos amplios para poder satisfacer las necesidades que tiene el país. Claro, eso requiere un financiamiento adecuado. Repito, no existe déficit si no existe financiamiento, lo cual implica que tendríamos que tener suficientes ingresos tributarios. Lastimosamente en Colombia no existe una adecuada infraestructura tributaria, no existe una adecuada estructura tributaria, ni existe un adecuado recaudo tributario. En Islandia, el ingreso tributario de las personas, el ingreso total que entregan al fisco es alrededor del 26% del PIB. Y las empresas dejan 6% del PIB. Aquí es exactamente al revés. Las empresas pagan mucho más impuestos y las personas naturales casi no pagan impuestos. Eso tiene que cambiar. Y esa es una de las razones por las cuales además se recauda muy poco. Superintendente, es decir, en Colombia la tributación no debería estar tan enfocada a las empresas que ya de hecho pagan bastantes impuestos, sino más hacia la persona natural. Sí, a la persona natural. Y no debería descansar en el consumo, sino debería descansar en los ingresos de las personas naturales. El doctor Villar aseguró que los colombianos deberían ser muy cautelosos o deberían tener mucho cuidado con las deudas. ¿Usted tiene la misma opinión? ¿El colombiano debería No, de pronto...? yo no tengo esa opinión, pero le voy a explicar por qué no tengo esa opinión. En primer lugar, en general todo el mundo debería ser cauteloso con su dinero. Tenemos necesidad de lograr un buen mercado de crédito que le permita a ellos endeudarse, porque la deuda le permite adquirir otros bienes que no lo puede hacer solamente con su salario mensual.